Hola a todos, mi nombre es Andrés Ospina, soy profesor del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y quiero presentarles esta pequeña cápsula de derecho administrativo respecto del control judicial del poder público durante los estados de excepción. Lo primero que hay que saber es que en un estado de normalidad constitucional, las leyes son expedidas por el Congreso de la República y su control ante la Corte Constitucional es rogado, salvo pequeñas excepciones como los proyectos de leyes estatutarias, las objeciones gubernamentales a los proyectos de ley y finalmente el control de leyes aprobatorias de tratados internacionales. En el resto de casos es necesario que alguien presente una demanda mediante acción pública de inconstitucionalidad para que la Corte Constitucional pueda ejercer el control respecto de las leyes. Igualmente, en estados de normalidad constitucional, el control judicial de los actos administrativos se rige por el principio, o mejor, la regla de la justicia rogada, que implica que es necesario que alguien los demande. El carácter no oficioso sino rogado de estos controles judiciales pretenden garantizar el principio de separación de poderes, ya que de esta manera se evitan los excesos en el control judicial. Sin embargo, en situación de anormalidad constitucional, durante los estados de excepción, los controles judiciales se activan de manera oficiosa para compensar y vigilar los poderes que excepcionalmente adquiere el presidente de la República, así como otras autoridades administrativas, y tienen como finalidad garantizar la supremacía constitucional y la vigencia de los derechos fundamentales, particularmente aquellos que no pueden ser suspendidos durante los estados de excepción. Por lo tanto, los decretos legislativos que expide el presidente de la República tienen un control ante la Corte Constitucional que es automático, integral y definitivo. Y de la misma manera, los actos administrativos que expida el presidente de la República o cualquier autoridad administrativa con el fin de desarrollar esos decretos legislativos tienen un control con las mismas características ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que se conoce como el control inmediato de legalidad o, dicho de manera más correcta, el control inmediato o automático de juridicidad. Estos controles son esenciales para garantizar la vigencia del Estado constitucional de derecho aún durante el estado de excepción y por lo tanto deben realizarse de manera muy rápida. Los controles que realiza la Corte Constitucional de los decretos legislativos expedidos por el presidente de la República tienen términos reducidos en una tercera parte, mientras que el control inmediato de legalidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene términos breves, previstos en el artículo 185 del CEPACA. En ambos casos, ante la Corte Constitucional o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se permite la participación ciudadana, se requiere el concepto del Ministerio Público y la decisión de estos asuntos tiene prioridad para ser fallada por estos tribunales respecto de los asuntos ordinarios de su competencia. Quiero hacer una precisión adicional. Y es que no todos los actos administrativos de carácter general que expida el presidente de la República son susceptibles de control inmediato de legalidad, ya que aún en estado de excepción, él goza de la facultad administrativa de dirigir el orden público, de expedir actos administrativos de carácter general como suprema autoridad administrativa y en desarrollo de estas facultades, por ejemplo, dictar medidas como el toque de queda, el aislamiento o el confinamiento. Estas medidas de suprema autoridad administrativa no son susceptibles de control inmediato de legalidad y por lo tanto sería necesario que se presente demanda para que se active la competencia judicial en su control. Queda finalmente una pregunta con la que quiero cerrar esta cápsula. Teniendo en cuenta que estos controles son oficiosos y por lo tanto, ante el incumplimiento del deber de remitirlos automáticamente para el control judicial, tanto la Corte Constitucional como la jurisdicción de lo contencioso administrativo puede aprehender de oficio su conocimiento. La pregunta que surge es, ¿qué pasa en el evento en el que la Corte Constitucional concluya que materialmente ciertos actos administrativos corresponden o debieron haber sido expedidos como decretos legislativos? Algunos piensan que debería aprender o asumir de oficio su conocimiento. Particularmente pienso que
Estos actos no quedan sin control judicial, ya que será la jurisdicción de lo contencioso administrativo la que reprochará el desconocimiento de la reserva de ley. En conclusión, durante el estado de excepción sigue funcionando el Estado de Derecho, siguen funcionando los controles judiciales, pero con reglas y mecanismos especiales. Les envío un caluroso saludo, ánimo en el aislamiento.